es lunes 22 de julio del 2013 y estamos iniciando la semana número 30 del año. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos a quienes nos ven a esta hora por la señal de Ecovisa Internacional y a quienes nos escuchan por Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil. Además, les recordamos que usted puede seguir este programa en tiempo real o a cualquier hora a través de nuestra página web www.ecovisa.com. Alfredo, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Y buen inicio de semana con todos. Hoy son nuestros invitados Abdalá Bucaram Puley, Johnny Terán y Alberto Narváez. Con Abdalá Bucaram Puley, asambleísta nacional del PRE, la libertad de expresión en el ámbito parlamentario y el pedido de sanción con suspensión de 30 días sin sueldo por ofender a las asambleístas del gobierno. También estaremos con Johnny Terán, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Va a primer debate sin modificaciones el proyecto de ley de urgencia económica para compensar a los exportadores por desmejoras en mercados externos. Se harán efectivas las compensaciones, lo vamos a revisar. Y además, hoy estaremos conversando con Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. La propuesta de penalización de la mala práctica médica en el borrador del proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal y la contrapropuesta de la Federación Médica. Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Papa Francisco inició su viaje desde Roma con destino al Brasil para participar de la Jornada Mundial de la Juventud y está previsto que el Sumo Pontífice llegue a Río de Janeiro a las 4 de la tarde, hora de Brasil, y allí será recibido por la presidenta Dilma Rousseff, con quien se reunirá y posteriormente dará un discurso. Un helicóptero trasladó al Papa Francisco desde el Vaticano al aeropuerto de Roma. Allí lo esperaba el presidente del gobierno italiano, Enrico Letta, quien al despedirlo le deseó éxitos en una jornada que millones de jóvenes estaban esperando. Acompañado de varios cardenales, el pontífice subió al avión, un Airbus A330 de la compañía italiana Alitalia, que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Río de Janeiro a las 14 horas de Ecuador. Apenas se sentó en la aeronave, el Papa escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Llego a Río en unas horas y mi corazón está lleno de gozo porque dentro de poco estaré con ustedes para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud". Cuando llegue esta tarde a Brasil, el Sumo Pontífice no podrá descansar porque le espera una intensa actividad. Primero hará un recorrido en un auto abierto por las principales calles de Río de Janeiro. Luego tendrá una reunión oficial con la presidenta Dilma Rousseff. El martes el Papa se tomará un descanso y al día siguiente comenzará sus actividades públicas en las colinas del estado rural de Sao Paulo. La Jornada Mundial de la Juventud es un evento organizado por la Iglesia Católica, presidido por el Papa y que convoca a millones de jóvenes del mundo. En esta edición y durante una semana, el Sumo Pontífice realizará 17 intervenciones públicas en la capital brasileña, entre saludos, discursos y homilías. Bueno, y el sello de simplicidad y austeridad que caracteriza al Papa Francisco lo acompañará a Brasil. Veamos también cómo ha pedido ser atendido el Papa argentino Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco es un experto en romper los protocolos, dejar de lado las formalidades y renunciar a los lujos. Su viaje a Brasil es otra prueba de ello. Jorge Mario Bergoglio solo quiere una estadía serena y sencilla, y sus exigencias se enmarcan en la simplicidad. Pidió un vuelo a Río de Janeiro sin comodidades especiales. Aceptó su asiento en primera clase con la condición de que esté cercano a las salidas de emergencia para estirar las piernas, pero no quiso la cama que se prepara habitualmente para los pontífices durante los largos viajes internacionales. Para el Papa, el asiento de primera clase ya representa un cambio con respecto a su estilo de vida, ya que cuando era cardenal siempre viajaba en clase turista. La simplicidad lo acompañará hasta su estadía en la residencia Asunción del Palacio Apostólico de Sumaré, en la Arquidiócesis de Río de Janeiro. Rechazó la amplia suite que le ofrecieron y pidió una habitación simple. Tendrá una cama de una plaza, un sillón de descanso, una mesa pequeña y un frigobar. Se trata de la misma habitación que utilizó el Papa Juan Pablo II en 1997, cuando visitó Brasil. Y para su traslado, el Papa Francisco no quiso un papamóvil blindado, sino un jeep descubierto. Estas decisiones reflejan la austeridad que ha impuesto el Sumo Pontífice en sus 4 meses de papado.
Y en otros temas, el Ministerio de Salud confirmó que en la última semana se registraron 21 nuevos casos de personas contagiadas con la gripe H1N1. Las autoridades refuerzan el cerco epidemiológico y las medidas en la atención a los pacientes para evitar que el virus continúe propagándose. En Quito, hospitales como el Pablo Arturo Suárez ha preparado una zona para recibir pacientes cuyos síntomas pueden ser catalogados como sospechosos. Andrés Mora, director médico de este hospital, recuerda que en primera instancia se debe acudir a los centros de salud. Tomemos en cuenta que no todos los pacientes sintomáticos respiratorios, de hecho solo un pequeño porcentaje, son sospechosos de H1N1, así que no tenemos tampoco por qué alarmarnos. En esta casa de salud a los pacientes que ingresan se les está entregando mascarillas y se ha restringido la visita al área de neumología como medida de prevención. Entran 1 o 2 familiares máximo por paciente y se les dota de mascarillas. Según el control epidemiológico que lleva el Ministerio de Salud, esta última semana se contabilizaron 21 nuevos casos confirmados de H1N1 en el Ecuador. En Tungurahua y Pichincha está el mayor número de contagiados. Jorge Íñiguez, jefe de epidemiología de la zona 9, dice que en Pichincha los pacientes se están recuperando favorablemente. Están saliendo de su estado crítico. Todos tuvieron que ingresar a terapia intensiva, todos fueron administrados el oseltamivir, ahora están en proceso de recuperación. Recuerde lavarse o desinfectarse las manos constantemente y si presenta síntomas como temperatura más de 39 grados, dificultad para respirar y dolor muscular, debe acudir donde un médico para ser examinado y no automedicarse. 7:03 de la mañana y el primer mandatario regresó ayer de sus vacaciones en Bélgica tras 17 días en los cuales estuvo a cargo del gobierno el vicepresidente de la República, Jorge Glass. El presidente Correa recibirá este martes en el Palacio de Carondelet a su par boliviano Evo Morales. Tendrán una reunión en privado y posteriormente suscribirán acuerdos bilaterales. El jueves tiene previsto participar en las actividades por los 478 años de la Fundación de Guayaquil, así lo informó la agencia Andes de Noticias. Las restricciones a la libertad de expresión no son nuevas en la Asamblea Nacional, pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada en julio de 2009, hace 4 años, en su artículo 165 dispone que los miembros de la Asamblea serán sancionados cuando incurran en las siguientes faltas. Numeral 5, maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional. La asambleísta Sobeida Gudiño de Alianza País ha solicitado al CAL como órgano competente, según el artículo 14, numeral 8 de la misma ley, que sancione al asambleísta Abdalá Bucaram Puley por ofender a las asambleístas de Alianza País. Asambleísta Bucaram, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, doctor, un saludo a todos los televidentes. ¿Esta disposición se ha aplicado alguna vez en estos 4 años? Sí, en los 4 años de la asamblea pasada hubo un asambleísta sancionado en ese periodo con la misma sanción que ahora se busca imponer en mi contra, y fue precisamente en contra de Abdalá Bucaram, que de los 124 asambleístas, después de muchos discursos cargados de emociones dentro del interior de la Asamblea Nacional, tenía que haber un sancionado y fue quien le habla. Hoy se repite la historia en condiciones diferentes, en una asamblea que está completamente asumida por el movimiento de gobierno, en la que 100 asambleístas que conforman un bloque persiguen a uno solo, que es quien le habla, sencillamente por ejercer sus funciones constitucionales, que es hablar al interior de la Asamblea Nacional. Sería un caso inédito en el que un asambleísta sería perseguido, sancionado e inclusive se habla de querer llevar al asambleísta a la justicia ordinaria ante el fiscal por parte de uno de los asambleístas por haber hecho el uso de sus derechos constitucionales, que es hacer denuncias al interior del Pleno de la Asamblea. Ahora, más allá de lo que diga la ley, el comportamiento de los legisladores con sus colegas dentro del recinto legislativo, por un lado el respeto mutuo, por otro lado la libertad de expresión para manifestar sus ideas e incluso con dureza, porque eso es absolutamente normal. Ahora, en todos los parlamentos del mundo se cometen excesos verbales, e incluso así ha ocurrido en la Asamblea Nacional, en el Congreso, y luego de la efervescencia del momento todo vuelve a la calma, o sea que no solo de parte de asambleístas de oposición, también de asambleístas del gobierno.
Con esos antecedentes, ¿ve usted alguna intención especial política en este pedido de sanción? Bueno, creo que sí, ¿no? Es evidente que se trata de un linchamiento legislativo. Lo he dicho en el proceso anterior, en el periodo anterior, hubo un solo asambleísta sancionado que fue quien les habla. Hoy buscan no solo sancionarme económicamente, sino tenerme fuera de la asamblea, porque durante estos 3 meses nadie le había dicho dentro del debate que no solo es legislativo, sino también es político, porque así lo considera la Constitución. Nadie le había dicho al gobierno o al bloque de Alianza País las verdades que ese día se les dijo, con la doble moral con la que ellos actúan. Entonces es evidente que es un caso de querer silenciar a las pocas voces disidentes que quedan en la asamblea, de querer atemorizar al resto de asambleístas, marcando un precedente diciendo: el que se atreva a criticarnos, el que se atreva a decirnos las verdades, el que se atreva a denunciar la corrupción, esta avalancha verde lo va a perseguir, lo va a arrollar, lo va a liquidar. Y para eso han buscado en este legislador ejemplificar y causar temor en el resto de asambleístas, pero yo lo he dicho públicamente. ¿Pero qué fue lo que usted dijo? O sea, ¿cuál es la denuncia o cuál allá es la vamos. ofensa? Dentro del artículo que ustedes mencionaban, en el 165, los que ellos están invocando más bien es el numeral 6, que habla de términos ofensivos discriminatorios que inciten al odio. Yo creo que el país entero ha escuchado mis declaraciones, que nacen de una expresión del escritor semita de origen libanés Khalil Gibran, que decía textualmente lo siguiente: aquel que no usa su moralidad sino como si fuera su mejor ropaje, estaría mejor desnudo. Lo que yo expresé ante los insultos verbales, sí, de los asambleístas de país, que como antecedente habían archivado una ley presentada ese día por Lourdes Tibán en contra de la discriminación y la persecución en contra de la mujer, la habían recién archivado. Y la asambleísta Betty Carrillo había salido a insultar, ella sí, al asambleísta Antibán en su intervención anterior. Cuando comenzaron a insultarme por mi mensaje que les estaba diciendo que entraban chiros al gobierno y salían multimillonarios, perdieron la cabeza y me dijeron, comenzaron a insultar términos que no puedo repetir. Lo que les dije fue: aquellas que quieran vestirse de moral, como decía Gibran, es mejor que anden desnudas, porque andaban en los pasillos de la asamblea bailando con sus asesores en estado etílico. ¿Dónde está la ofensa contra un asambleísta? Para que pueda existir injuria tiene que ser a nivel personal. Dicen, nos han ofendido. ¿He ofendido a quién? ¿Quién dice yo soy la que estaba ebria bailando con mi asesor en los pasillos de la asamblea? ¿Quién se siente ofendida? Y la que sabe qué es, entonces que lo diga públicamente, porque yo no lo voy a hacer, así me sancionen y así me voten de la asamblea. Yo lo que he hecho es denunciar algo que toda la asamblea sabe y que está sirviendo como una herramienta de persecución en la que 100 asambleístas quieren marcar su poder en contra de un solo asambleísta en los casos de los 100 contra 1, por haberle dicho muchas otras verdades cargadas de doble moral con la que actúa este gobierno. Bueno, claro, el asunto es que cuando se hace alguna afirmación de tipo general, digamos, es contra todos, digamos, si es contra los policías, los periodistas, los asambleístas, etcétera. Pero aquí lo que está de moda es esto del género y el sexismo, y se quiere encaminar hacia allá este caso. Sin embargo, la semana pasada se rechazó también una moción de la asambleísta Cynthia Viteri que iba en la misma dirección, de defensa de la dignidad de las mujeres, pero que era en términos generales, no sobre casos específicos. Y al respecto, Cynthia Viteri dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Aquí el respeto se lo exige de todas las autoridades, desde el presidente al Papa, de enemigos o amigos, de todo ser humano. El respeto es la condición de mujeres, que se nos mire como eso, como seres humanos capaces, en la misma línea de partida que los varones. No exigimos ventajas, pero tampoco desventajas. Y el presidente, los asambleístas y toda autoridad pública, además de las civiles, deben referirse a las mujeres con absoluto respeto y sin prejuicios sexistas. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, primero eso evidencia lo que yo he venido denunciando al interior de la Asamblea. El comportamiento del bloque, esta nueva partidocracia llamada Alianza País, con el comportamiento de quienes ejercían la mayoría en el pasado y daban golpes de Estado y perseguían a sus rivales políticos, es exactamente igual a los socialcristianos. Por eso Cynthia Viteri pide sanción en contra de Abdalá Bucaram. No es que lo está defendiendo. Y dice, lo que hay que hacer es sancionarlo a él, pero también al presidente por haberles dicho, él sí ofendiendo. Bueno, pero el presidente no lo puede sancionar porque no es miembro de la ofendiendo desde mi óptica por una resolución que presentaba Cynthia, cuando él les dijo
que no sabe si la equidad de género ha mejorado la democracia, que lo que sí ha mejorado es la farra, y le pedía al Corcho que le suba el sueldo a sus asambleístas porque lo único que hacían era enseñar las piernas, y ahí ninguna se sintió ofendida, ninguna salió a decir que era un término discriminatorio y que el presidente las había ofendido, pero sí se sienten ofendidos con mis palabras. Entonces este modo de accionar idéntico entre ambos bandos, entre los socialcristianos y Alianza País, hoy está quedando evidenciado, querer reprimir y perseguir a todo aquel que piensa diferente a ellos, pero yo estoy de acuerdo. No se puede actuar de una forma con unos y de otra forma con otros, a pesar de que jamás he ofendido a ninguna asambleísta de país porque provengo de una mujer. Creo que ellas se ofenden solas con sus actos y saben a quiénes me refiero, y yo no soy sapo para dar nombres. Es así de sencillo y no lo voy a dar así me sancionen, ya lo he dicho. Lo que sí me llama la atención es que este grupo de parlamentarias que se unen a perseguir a un asambleísta por sus expresiones filosóficas, porque su entendimiento no da para entender el conocimiento literario de un compañero de asamblea, estén preocupadas por mis palabras y no de hacer justicia y defender a la mujer en casos notorios como una niña violada por el padre de una alta autoridad de este país, en la que no han hecho absolutamente nada y el padre vive en la impunidad habiendo violado a una niña, o aquellas que le dieron inmunidad, amnistía al violador de Flores Milo Villalta, que había violado a 9 niñas, hoy quieran darnos un ejemplo de moral, o aquellas que dejan botado a sus hijos por irse a vivir en concubinato con sus compañeros de bloque, hoy quieran darnos clases de moral. Eso es lo que no voy a permitir, y si viene una sanción de este pequeño bloque que dice defender a la mujer, pero que desde mi óptica la ofende día a día con sus actos a la verdadera mujer que hace patria en este país, la sanción será un honor para quien les habla, y seguiré utilizando mis recursos, mis derechos constitucionales al interior de la Asamblea. Y lo he dicho, van a tenerme que suspender todos los meses, porque todos los meses... ¿Cuándo se toma la decisión? El día miércoles, porque todos los meses voy a expresar exactamente lo mismo. Aquel del bloque de país que quiera dar clases de moral es mejor que ande desnudo. Si me van a sancionar, si me quieren votar por eso, y le tomo la palabra al asambleísta Calle, que dijo en un medio incautado que me iba a llevar ante el fiscal general de la Nación para que yo diga ante la justicia ordinaria quiénes son los nuevos ricos. La reto, la emplazo a que lo haga, a que deje de mentirle al país y me lleve a la fiscalía para demostrarle cuál fue el asambleísta de Alianza País, que siendo asambleísta de país recibía $8.000 mensuales por parte de la familia Isaías en una cuenta en Miami. Tengo toda la documentación. Señorita o señora Calle, lléveme ante la justicia ordinaria para que el país pueda escuchar quiénes son los nuevos ricos que se han enriquecido con el petróleo que ha manejado este gobierno. Usted siempre ha tenido una forma dura y agresiva de expresarse. Antes en Alianza País lo dejaban pasar porque necesitaban los votos del PRE, en el Tribunal Supremo Electoral o en la Asamblea, cuando todavía funcionaban las mayorías móviles. Ahora ya no los necesitan. Ahora la realidad política es que el PRE está en vías de extinción, o sea, usted sacó una alta votación para asambleísta nacional, pero no fue el caso del partido. Entonces, en las próximas elecciones seccionales sería la segunda oportunidad en la cual el PRE tendría que pasar esta prueba de un porcentaje mínimo. En Guayas, que ha sido el baluarte del PRE en los últimos años, ha ido poco a poco desapareciendo, digamos, la presencia del PRE. Ahí más bien hay una polarización ahora entre Madera de Guerrero, Alianza País, mientras el PRE no tiene una representación, no obtuvo representación en las últimas elecciones. ¿Cómo van a enfrentar en estas circunstancias las próximas elecciones seccionales? Bueno, primero aclarar que hablar con vehemencia y fortaleza no es ofender. Que aquellos que no han leído quieran sancionar el conocimiento por la ignorancia, eso es problema de cada cual y de su capacidad de entendimiento. Yo no puedo degradar mi inteligencia para poder ser entendido por aquellos que no se han preparado para estar al interior de una asamblea. Segundo, el PRE fue la tercera fuerza política en el Guayas en esta elección, con un porcentaje importante que evidentemente estaba por debajo del de Alianza País y Madera de Guerrero, pero que también responden los resultados a un método tramposo que el propio Alianza País lo había declarado inconstitucional y después lo puso en vigencia cuando se consideraba mayoría. El propio Correa lo había sancionado el método en elecciones en el 2006 y después con la chupacorte constitucional lo puso en vigencia cuando ya se consideraba mayoría. Yo creo que no es un tema del PRE. Es un tema de la realidad política que vive el país. Las organizaciones políticas nacionales están desgastadas.
Y tenemos que actuar con coherencia, con cordura. Es una elección propicia para generar una unidad, despojarse de aquellos sentimientos partidistas, de aquellos sentimientos individualistas. No hay elecciones presidenciales, no hay el ego de que yo quiero ser el candidato único, y por ende creo que hay que buscar un bloque de unidad, una mesa democrática que busque rescatar lo poco de democracia que queda en el país. Y en eso no sería a nivel nacional, pero es que tienes que hacerlo a nivel nacional. Es difícil. A todas las organizaciones políticas que no dependan de este gobierno, que no quieran ser borregos de este gobierno, que quieran reconocer las cosas buenas pero dirigir los caminos democráticos del país, a que hagamos una encuesta nacional y que todos los mejores candidatos de cada provincia vayan como candidatos únicos, sea para prefectos, sea para alcaldes y asimismo para concejales en cada una de las provincias y cantones del país. Si no existe eso, con los métodos tramposos aprobados por un Consejo Nacional Electoral que va a responder a las peticiones del bloque gobiernista, creo que se va a seguir entregando todo el poder a esta nueva partidocracia que hoy se viste de verde y que recluta a todos los traidores de todos los partidos con un movimiento bastante corrupto que piensa en su estilo maquiavélico que el fin justifica los medios por encima de la ley. Por encima de la legalidad está lo que ellos consideran legítimos, y así se está destruyendo a la democracia. Así que yo hago un llamado al señor Rodas, Gutiérrez, Noboa, Lazo, al propio Jaime Nebot, a todas las organizaciones políticas de este país, a que entendamos que solo superar los odios, los rencores políticos, el pasado político y generar una unidad, como sucedió en países vecinos, que entendamos que la madurez política es lo único que puede sacar adelante al país, conformar un solo bloque que haga frente a esta nueva partidocracia que busca arrollar a todos los poderes del Estado, es lo único que podrá sacar adelante y recuperar la estabilidad democrática en el país. Caso contrario, creo que lo que va a pasar es que se va a seguir asumiendo poder por métodos tramposos y consejos nacionales. O sea que según su punto de vista, controlados por el gobierno. Problema no es solo del PRE, el problema es de todos los partidos. Pero es que es una realidad, lo que estamos la realidad es evidente. Así el resto de partidos políticos no tienen ni siquiera representantes al interior del Consejo Nacional Electoral. No tienes cómo controlar un acta, y si quieres reclamar, te tiran a las Fuerzas Armadas, que está contenta con este gobierno por el altísimo nivel de inversión en compra de armamento, que es con la que se mantienen los altos generales de este país. Entonces, creo que el problema es mayor al entendimiento de unos pocos y que hay que generar esta unidad con madurez política. Asambleísta Dalal Bucaram, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. En instantes vamos a estar con Johnny Terán, asambleísta miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Va a primer debate y sin modificaciones del proyecto de ley de urgencia económica para compensar a exportadores por desmejoras en mercados externos. ¿Habrá las compensaciones? Lo vamos a revisar después de una pausa. Quédese en nuestra sintonía. El hombre que pretende obrar guiado solo por la razón está condenado a obrar muy raramente, lo dijo Gustavo Le Bon, psicólogo francés. 7 de la mañana con 24 minutos en Contacto Directo. La Comisión de Régimen Económico entregó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánico de incentivos para el sector productivo que el gobierno planteó como una alternativa una vez que terminan las preferencias arancelarias con Estados Unidos. Johnny Terán, asambleísta por Alianza Creo PSC, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie, y un saludo a todos quienes escuchan, ven este importante medio de comunicación. Gracias. En la comisión usted mostró su preocupación por posibles demandas de exportadores de países vecinos que se podrían ver afectados de aprobarse este proyecto de ley. ¿Por qué y cómo se resolvieron sus dudas? Bueno, a ver, primero hay que hacer un poco de historia, ¿no? Esta reforma es hacia un decreto ley de la dictadura en los años 70. Que el presidente Febres Cordero en el año 86 la suspendió y este gobierno en el año 2000 y 2011 la activó, pero lamentablemente por lo pesado del proceso no tuvo suficiente éxito. Ahora se hace una reforma casi total a este decreto y se lo convierte un poco para tapar el efecto de abono tributario que podría afectarnos con demandas de la OMC con el nombre de ley a los incentivos a la producción. El problema básico de este proyecto es que se abre totalmente ya a cualquier tipo
de exportación que tenga problemas. No solamente se limita al tema de la ATPDA, sino que a todos los productores, ya sean de cuestiones agrícolas. ¿Dónde se podría caer en las prohibiciones de la Organización Mundial del Comercio? Cuando se exporta bonos, cuando se exporta impuestos, porque se convertiría en un dumping y en algún momento podríamos ser afectados los ecuatorianos. El artículo 7 del proyecto dice que los abonos tributarios se concederán a los exportadores cuyo nivel de acceso a un determinado mercado hayan sufrido una desmejora. Los exportadores han dicho que les preocupa esa redacción, pues no dice que será en caso, por ejemplo, de que haya una desmejora en las condiciones del nivel de acceso, sino solo si se ve afectado el nivel de acceso. Entonces, ¿sigue siendo esto ambiguo? ¿Lo dejaron así? ¿Qué dice usted sobre esto y qué se discutió en la comisión? No, es importante que quede de esa manera para un poco cerrarlo, a que no ingresen todos. Este proyecto de ley tiene el apoyo de todos los quienes somos partes de la comisión, pero en todo caso es una salida a una situación que ya está de frente para los ecuatorianos, porque este 31 ya se vencen estas preferencias. Lamentablemente no se puede hacer más que darle una salida a los exportadores, porque se trata de aproximadamente 242 millones de dólares y una pérdida del Ecuador de aproximadamente 25 millones en impuestos que tendríamos que pagar por la carga arancelaria que pondría Estados Unidos a los productos ecuatorianos. Claro, las diferencias están en si realmente podrán acceder cuando se refiere solamente a que haya una desmejora en el nivel de acceso, pero no dice si hay una desmejora en las condiciones, porque cambiaron efectivamente las condiciones para acceder a estos mercados. Precisamente allí era el reparo de los exportadores. Ahora, el proyecto de ley también dice que los abonos tributarios no se concederán cuando las exportaciones que se realicen con destino final a un determinado mercado hayan contado con la intermediación de agentes comerciales, terceras empresas o interpuestas domiciliadas en territorios considerados por el SRI como paraísos fiscales. ¿Y qué pasa? El SRI a partir de julio del año pasado incluyó a estados de Florida, Nevada, Wyoming, Delaware, que no están sujetos a la renta estatal como paraísos fiscales. Miami es la puerta de entrada del casi el 85% del volumen total de importación de flores a Estados Unidos, aunque ahí empieza ya la cadena de distribución. Los importadores igual son muchos de ellos de Miami. En estos casos, entonces, ¿no aplicaría el abono tributario o qué es lo que se está contemplando? Mire, esa es una política que ha puesto el régimen en todas sus leyes, en el caso de estos paraísos fiscales, y tratar de evitar que el Ecuador haga negocio con aquellos. Lamentablemente, la política internacional del Ecuador, especialmente en la parte comercial, tiene un alto contenido ideológico y eso nos hace daño. Cualquier persona que pone un negocio, que vende, que produce, no está pensando en su cliente si es de izquierda, de derecha, de lo que sea. Las personas lo que pensamos es en vender y tratar de sacar beneficio para nuestra empresa y tratar de sacar beneficio para el Ecuador. Este peso y este contenido ideológico es el que realmente nos afecta y nos mete en estas cosas, porque aquí la solución era de haber llegado ya con suficiente tiempo a un acuerdo comercial. Lamentablemente, la mala forma como ha estado manejando la política exterior del gobierno nos lleva a estas circunstancias, de dejar esta ley para beneficiar en parte a los exportadores, pero dejar las puertas abiertas para cualquier cosa que se dé, cualquier sector que tenga problemas, porque no solamente se trata de productos que tienen que ver con la agricultura, se tratan de todos los productos que pueda exportar el Ecuador, y que ahora esta diferencia de aranceles, porque los Estados Unidos nos va a cobrar un precio por entrar nuestros productos, la vamos a asumir ahora todos los ecuatorianos. Antes la asumían con las preferencias los Estados Unidos, ahora le toca a los Ecuador con sus políticas de gobierno asumir ese costo para todos los ecuatorianos en una economía del Ecuador. Recién estamos aprobando también en esta comisión el presupuesto general del Estado y estamos con un déficit de más de 5.000 millones y nos damos el lujo de regalar dineros por un manejo inadecuado de la política internacional. Ahora, el tema es qué tanto se va a llegar a cumplir o dar este abono. Usted mismo contaba las experiencias ya en otras ocasiones que se le quiso aplicar y finalmente fue inaplicable. Y vemos este tipo de cosas como la que yo me refería, cuando incluyen como paraísos fiscales o las prohibiciones en caso de que se dé con países o estados que están considerados por el SRI como paraísos fiscales. Entonces vemos en el caso, por ejemplo, de las exportaciones de las flores que pasan por Miami en un gran porcentaje que se verían afectadas. Ustedes han discutido
discutido eso en la comisión para ver directamente cómo lo van a aplicar o qué quieren que quede ya en ese primer informe, el debate? Bueno, la ley se trata básicamente en eso, de darle mucho más agilidad al trámite. Ahora ya no es el Banco Central que emite el certificado, sino que lo emite las aduanas. El COMEXI pasa a ser el ente de la comisión administrativa para hacerlo mucho más ágil. Y en el caso de estos paraísos fiscales, realmente no hubo salida, no hubo consenso para lograr que esto de aquí se elimine. El artículo 12 dice que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, en base a las condiciones económicas del país y según el comportamiento del mercado internacional, determinará los productos que gozarán del abono tributario y que van a fijar el periodo de duración. Esto no deja a los exportadores todavía en un campo incierto de no saber cuándo sí podrán acceder al abono y si el próximo año, por ejemplo, dirán que por las condiciones económicas pues ya no se puede. Bueno, los exportadores ecuatorianos y los ecuatorianos quienes hacemos algún momento de empresa, todos estamos en la misma situación. Lamentablemente no hay una claridad ni en el tema tributario, ni en el tema de exportaciones, y lo que estamos haciendo como comisión es darle una salida, y que ojalá esta salida no pueda limitar la menor cantidad de problemas a los exportadores para que no se pierdan tantas plazas de trabajo, que es lo que más pensamos nosotros, pero así están las reglas de juego en este país y tenemos que buscar una salida inmediata a la difícil situación que se encuentran todas estas preferencias que van a ser eliminadas. Ahora, ¿cuál es el papel que están cumpliendo los asambleístas dentro de la comisión si lo que buscan es dar una salida, pero finalmente siguen presentando ese informe para el primer debate sin mayor modificación, sin mayor discusión sobre estos temas específicos, sin que hayan cambios en relación a eso, sino simplemente casi que mandarlo prácticamente como estaba? No, en concepto, al menos particular mío, me parece que la ley está bien equilibrada. No comparto que esto quede abierto hacia todos los exportadores, pero hubieron algunos reparos de los señores de los exportadores, como el caso de estos abonos tributarios, también usarlos para temas relacionados con la seguridad social, no lo pusimos. Otro, que el caso de la liquidación se haga por el tema Fox, sino por la parte SIP, no estuvimos de acuerdo en que tengamos que dar un abono por cargos de flete y también del seguro del transporte de la mercadería. Lamentablemente esas son las limitaciones que tenemos como asamblea y tenemos que buscar una salida a los exportadores. Ahora, el banano, el principal producto de exportación de Los Ríos, no se beneficia del sistema generalizado de las preferencias, del SGP Plus, con la Unión Europea, por ejemplo, y ha tenido un alza de aranceles ya desde hace 6 años. Los bananeros deberían, en teoría, también beneficiarse de este abono tributario. ¿Que cree que realmente se lo llegue a usar con las experiencias a las que usted hace relación? Esta reforma permite todos los productos, incluido los bananos. No sé si la economía del Ecuador permita que los ecuatorianos subsidiemos cualquier problema de acceso de nuestros productos a otros países. Johnny Terán es miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Alberto Narváez, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. ¿Cómo debe ser sancionada la mala práctica médica? ¿Qué dice el borrador del proyecto de nuevo Código Integral Penal? ¿Qué propone en cambio la Federación Médica? Regresamos para el análisis. Quédese en nuestra sintonía. No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Lo dijo René Descartes, filósofo y matemático francés. El borrador para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 122 establece: homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que por culpa en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra persona será sancionada con pena privativa de la libertad de 2 a 4 años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Está con nosotros el doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica de Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A ver, doctor, el tipo penal del artículo 122 es de carácter general, no se refiere a ninguna profesión en particular, médico, chofer, aviador, policía, etcétera. En todo caso, se supone que
seguirá desarrollando en el texto completo del código los tipos específicos para las respectivas profesiones. En todo caso, respecto a este tema, ¿cuál es la propuesta de la Federación Médica? Bueno, nosotros no solo en este artículo hay otro de lesiones que plantea que las infracciones culposas tendrán penas de la mitad de los delitos dolosos. Y nos preocupan los dos, no solo este. Estos dos tienen un vicio muy grave. El primer vicio es que asimila que el nivel de culpa es igual al nivel de daño. Doy un ejemplo. Dice, por culpa grave, por muerte. Y ahí está el problema más importante. Ese es, yo creo que es producto de que los asambleístas no han visto códigos internacionales. Solo hay dos códigos en el mundo, el español y el argentino, que plantean solo como culpa grave y gravísima o conducta temeraria. Y eso es lo que nosotros estamos planteando a lo mucho, que estén solo las culpas temerarias y todas las demás culpas vayan a la ley orgánica de la salud, que es donde debería estar, o en el Código Civil. ¿Por qué decimos esto? Porque no puede decirse en medicina que el nivel de daño, es decir, por muerte, es igual a culpa grave. Le doy un ejemplo. Un cirujano cardiovascular que opera junto a la arteria aorta puede cometer un error leve o levísimo y ocasionar la muerte, y por lo tanto se está asimilando como que el nivel de daño es igual al nivel de culpa, y no diferencia niveles de culpa, y eso va a ser fatal. Por eso decimos que este es el peor código penal del mundo en materia de responsabilidad profesional, porque no diferencia esas cosas, no diferencia que la medicina es una actividad de medios que ofrece hacer bien los procedimientos, pero no puede ofrecer resultados. No podemos ofrecer salvarle la vida a nadie, sino cumplir con todos los medios, con todos los procedimientos adecuados. Cuando no se cumplen esos procedimientos, entonces hay culpa o hay error médico. Eso es fundamentalmente el problema más importante de esto, igual en lesiones. Ahora, doctor, pero en el capítulo primero del proyecto del Código Penal, elementos del delito, se establece que hay dos tipos de delitos, dolosos y culposos. O sea, este es un principio general del derecho penal, no es una invención de la Asamblea. Y el artículo 14 señala, dice, actúa con culpa la persona que viola un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia o impericia. No dice el grado, simplemente define qué es la culpa. Ahora, esta conducta, señala, será punible siempre y cuando se encuentre tipificada como infracción en la ley penal. Entonces, si estas infracciones se trasladan a la ley orgánica de salud como propone la Federación Médica, ¿cuáles serían las sanciones y cómo se impondrían? Dependiendo del nivel de culpa, porque ese es el mayor vicio de esto. Primero, que no pueden ser los asambleístas los que definan qué es delito. Eso ya tiene la Constitución ya tiene definida algunos aspectos, pero también los códigos penales internacionales sobre los que deberían basarse los asambleístas, porque nosotros creemos que hay mucha ignorancia al respecto. De todas maneras, nosotros decimos, depende del nivel de culpa. En otros países como Brasil y Argentina hay culpa, hay suspensión de la profesión por culpa. Dependiendo del grado de culpa, la suspensión puede inclusive llegar a ser definitiva. Y esos son sanciones que se contemplan también en la Ley Orgánica de la Salud, en la propuesta que hemos trabajado y que estamos ya difundiéndola, porque fue trabajado en el CONASA, en el Consejo Nacional de Salud, para que no se diga que nosotros no queremos ser sancionados. Venimos insistiendo desde hace 5 años que queremos una ley adecuada, una ley que permita sancionar a quienes tienen culpa o quienes han cometido delitos, pero no que se sanciona a personas que no tienen culpa, porque eso va a ocasionar graves problemas a la práctica profesional de los profesionales de la salud en el país, muy graves, como deserción de profesionales. No van a tener quien opere, médicos experimentados van a irse fuera del país o van a dejar de ejercer la profesión, van a hacer prácticas defensivas que elevarán 4 o 5 veces el costo de las prácticas o de las intervenciones médicas, tal como sucedió en Argentina, con un artículo menos, yo diría, ambiguo que que era que solo las culpas graves o gravísimas o conductas temerarias estén en el Código Penal y todo esté en el civil. Entonces decimos, básese en lo internacional. Pero no sería el resultado más bien que se pondría mayor cuidado de parte de los médicos, porque no son todos los médicos.
médicos, pero efectivamente hay médicos que no están muy capacitados, se cometen los errores, puede ser una culpa leve, pero resulta que el resultado es desastroso, y no solo la muerte, puede quedar una persona con daños irreversibles. Entonces, en vez de que se abstengan de operar o de trabajar, lo que debería ocurrir más bien es que se preocupen de ejercer con mayor cuidado su profesión. Bueno, las sanciones pasan también por el hecho de que los médicos tienen que ir a procesos de certificación y recertificación, y eso estamos trabajando ahora. Ya tenemos una propuesta y lo estamos haciendo como gremio, pero el problema es que si hay una ley de estas características, la posibilidad de que un médico, a pesar de que tome cuidados, produzca un daño, existe. Y como es tan ambigua la ley, tan ambiguo el cómo está planteado, ninguno de los médicos experimentados va a querer seguir interviniendo, y eso va a ser grave para la sociedad, que van a perder a los mejores profesionales, se van a ir del país, muchos tienen licencias internacionales porque se han capacitado afuera y no van a ejercer en el país. Ya se han equivocado mucho en salud con respecto a los especialistas. Les decimos, ya no se equivoquen más, vean las experiencias internacionales, lean un poco, estudien un poco, señores asambleístas, no les pedimos nada más que eso, busquen asesoría internacional, no se dejen valer de la prepotencia y no tomen en cuenta la prepotencia de haber ganado solo con un 33% del total de votos nacionales y creer que tienen todo el apoyo nacional, porque no es así. Entonces nosotros les decimos, ahora, lean, doctor, por favor, estudien. Según el artículo 168, numeral 3 de la Constitución, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria. Entonces, lo procedente es que la administración de justicia ordinaria es la que juzgue estos casos. En ese caso, más bien, la Federación Médica debería exponer todas esas normas y todos esos requisitos y todos esos detalles que usted señala que existen en códigos de otros países para que sean tenidos en cuenta por la Comisión Legislativa. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Les han presentado a ellos que se haga de manera detallada, precisa, este tipo de tipificación de las fallas o errores que se pueden cometer? Bueno, hay 3 niveles de sanciones. Los unos son en sede administrativa, que son lo que se puede hacer en la Ley Orgánica de la Salud. Eso no exime que haya casos que tengan que ir al Código Civil y otros, si es que se les identifica como dolosos, vayan al Código Penal. Eso ya hemos planteado, les hemos enviado una propuesta desarrollada por el gremio en base a la experiencia internacional, a lo que ha pasado en otros países, y eso ya lo hemos enviado. Entonces nosotros decimos, muchos actos o culposos deberían estar con un objetivo: prevenir, evitar que si alguien comete un error, aunque este resulte sin lesión de ningún tipo, deba ser corregido a tiempo, y eso es hacer prevención. Y este Código Penal y en general todo el entramado legal que está armando el gobierno de Alianza País con sus legisladores no toma en cuenta esto. No hay ninguna medida preventiva, y nosotros planteamos, las sanciones administrativas deben permitir mejorar y deben estar ligados a procesos de educación, de capacitación, para que los médicos, no solo los médicos, los profesionales de la salud no vuelvan a cometer esos errores. Nosotros hicimos un estudio en médicos residentes de pediatría y encontramos el 18% de errores, ninguno con fatales, pero eso se debe hacer. Debe haber un sistema de información, vigilancia, que permite identificar los errores y corregirlos para que los profesionales de la salud disminuyan los errores. Lo mínimo de errores que hay en el mundo es 3 a 4% en países altamente desarrollados, con muchos recursos, con todos los recursos necesarios y con médicos bien capacitados, pero eso siempre habrá errores. Pero nosotros lo que queremos evitar que estos errores sean errores groseros, sean errores graves por desconocimiento o mala capacitación de profesionales, y estamos lanzando este rato un programa de recertificación profesional, y eso es parte de lo que estamos haciendo para contribuir al problema, porque nosotros somos propositivos y venimos proponiendo cosas al gobierno, y el gobierno más bien lleva un retraso muy grande en aplicar normas preventivas y intervenciones para prevenir los errores médicos. Y bueno, es esperar entonces una culpa que en el del gobierno de esta ley, que ya se ha debatido durante más de un año y que todavía falta que continúe el debate, se tomen en cuenta estas observaciones. Ahora, respecto a esto de las propuestas, aquí hay otro caso, pasemos a otro tema. Es respecto a los casos de gripe AH1N1.
El Ministerio de Salud informó el pasado viernes 19 de julio en su página web que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el último reporte de vigilancia indica que los casos de influenza de H1N1 que se presentan en toda la región andina hasta mediados de julio están dentro de lo esperado en la época invernal y no constituye brote. Así lo aseguró Pablo Acosta, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Esta es la información oficial. Ahora, ¿pero qué resulta? Que ha habido 34 muertes en Colombia, 3 en el Ecuador, 3 en el Perú y nuevos casos se han reportado este fin de semana en Ecuador. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que hay una mala definición. Brote es más de un caso relacionado entre sí. Para que haya este número de casos siempre hay brotes. Lo que no hay es epidemia. Creo que hay un mal manejo de la información de parte del director de epidemiología. No distingue brote de epidemia. Lo que no hay es epidemia, pero hay brotes. Pero el mayor problema yo veo es en las medidas preventivas. De hecho, la mejor medida preventiva ahora es la vacunación. Y debería haber vacuna suficiente y de vacuna con los virus que están circulando, porque desgraciadamente en el Ecuador tenemos un problema. Tenemos influenza estacional, la una en época de octubre a febrero, que es la que viene de Estados Unidos, que traen la gente que viene de Estados Unidos y se introduce aquí, y se producen picos por esta influencia. La otra es la influenza que viene del cono sur, Argentina, Chile, y que viene en otra época del año, que es esta en la que estamos viviendo. Y eso hace que tanto los países que estamos cerca de la línea ecuatorial tengamos muchos virus circulantes, y eso dificulta enormemente el tema de las vacunas. Pero ¿las vacunas son diferentes o es la misma? Porque uno se puede vacunar en una época del año o en otra. O sea, que las vacunas salgan en el norte o en el sur en épocas diferentes es distinto. Porque también hay una información que dice que la vacuna recién se va a hacer a partir de septiembre, que no se puede hacer ahora. Bueno, eso de los distintos tipos de virus que circulan en el Ecuador ya se sabe desde hace 2 años, por lo tanto debería haberse ya enviado a hacer las vacunas para los virus circulantes en el Ecuador, porque hay vacunas que sirven mucho para Estados Unidos o para Brasil, pero en nuestro caso tenemos que hacer algo mixto en base a los que circulan. ¿Pero se ha hecho eso o no se ha hecho eso? No conozco qué se ha hecho, solo sé que no hay vacunas, que tal vez vengan en octubre y se inicie la campaña de vacunación por estas vacunas, estos virus que están circulando mucho en el país. Doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, tiempo de hacer una pausa, y cuando volvamos con ustedes en los deportes, Jefferson Montero inició con pie derecho en su nuevo club, el Morelia de México, anotó uno de los mejores goles en la primera fecha del torneo mexicano. Los detalles al volver, no se vaya. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber, lo dijo Baltasar Gracián, escritor español. 7:55, tiempo de los deportes. ¿Cómo estás, María Giselle? Nuestros compatriotas triunfan con sus equipos en el extranjero. Así es, Steffi. Muy buenos días. Este fin de semana se inició la Liga Mexicana de Fútbol y nuestro compatriota Jefferson Montero fue la figura en la victoria del Morelia, anotando uno de los mejores goles. Aquí un resumen de la participación tricolor en ese país. Ecuatorianos y conocidos que se destacan en el fútbol de México. Puebla Pumas. Pase de Ariel Nahuelpan para el tanto del equipo de Pumas. Y Puebla anota a través de Matías Alustiza, ex Deportivo Quito, habilitación milimétrica de Félix del Canguro Borja. El argentino con remate cruzado, duelo que terminó 1-1. En otro de los encuentros, Toluca y Pachuca. En la visita, juegan Walter Ayoví, que participó del encuentro, y Cristian Suárez, que no lo hizo. Tanto de Arce. Y victoria para el equipo de los compatriotas. Vamos a ver a Cruz Azul, donde milita Joao Rojas. El autor del tanto es Rogelio Chávez, de tiro penalti. La obra maestra le corresponde a Jefferson Montero, con el Morelia y su victoria 3-1 sobre Querétaro. Jugada sensacional del ecuatoriano. Mucho mejor la definición. Otro de los tantos del Morelia. Asistencia de Jefferson. El toque profundo
y definición de Mancilla. Así arranca la participación de nuestros compatriotas en el balompié azteca. De lujo el gol de Jefferson Montero. Jugadas 4 fechas de la segunda etapa del torneo, Emelec y Universidad Católica mantienen campaña perfecta y no aflojan las primeras ubicaciones. Estos son los resultados más destacados del torneo local. Emelec, en duelo accidentado y con 3 jugadores expulsados, logró superar por la mínima diferencia al Independiente del Valle en el Estadio Capuel. Con este triunfo, los millonarios suman su 4ª victoria consecutiva en la segunda etapa del torneo. Situación similar para los camaratas. También ganaron y marcaron 3 goles contra el Manta. Este duelo fue el preliminar en el Estadio Olímpico Atahualpa. Además, por gol promedio, Universidad Católica se adueñó de la punta. En Casablanca, Liga Deportiva Universitaria y Barcelona dividieron honores al empatar a 2 tantos. Para los albos, el argentino Gustavo Bou marcó las 2 conquistas. Por los toreros, Michael Arroyo con remate de corta distancia y de penal. También en la capital, Deportivo Quito y el Nacional se enfrentaron. Pese al esfuerzo de ambas escuadras, el partido terminó sin goles. Y los amantes del automovilismo demostraron sus habilidades al volante en el parqueadero de un centro comercial en la capital. Los asistentes disfrutaron de este evento. Altas velocidades en espacios reducidos es la esencia del autocross, carrera de exhibición que se realiza en el país desde hace 2 años y en la que los pilotos demuestran su destreza al volante. En esta ocasión el escenario fue el parqueadero de un centro comercial al noroccidente de Quito. Alejandro Salazar estuvo al mando de uno de los 40 autos participantes. Sí, se entrena un poquito en las trepadas de montaña en el circuito de Yaguarcocha con la presión de los autos que le siguen a uno. El organizador Jorge Bustos nos explica más de la competencia. 2 vehículos salen al mismo tiempo, el mejor tiempo obviamente es el que gana, son por categorías, en este caso son 8 categorías, son autos preparados. Decenas de aficionados disfrutaron de esta demostración en la que la adrenalina no podía faltar y hubo a quienes hasta la emoción les ganó. Guayaquil será la próxima ciudad que acoja este evento. Bien, antes de despedirme les comento que el día de hoy será presentado el otro extranjero del Barcelona, Sebastián Rivas. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana con más información, Estefi. Gracias, Mericia. La información deportiva, y antes de cerrar les contamos que en Río de Janeiro el ambiente es de fiesta por la llegada del Papa Francisco. Jóvenes de todas partes del mundo se dan cita en este encuentro mundial. Les tenemos algunos detalles. Solo se tiene que caminar unos pasos por las zonas turísticas de Río y los peregrinos aparecen en cada esquina. Se los identifica fácilmente por sus camisetas, por los logotipos del encuentro al que van a asistir y por las banderas con las que también dejan claro de qué país vienen. Somos unos cuantos de Uruguay, además como nos queda cerquita, aprovechamos esta jornada que quién sabe si vamos a volver a tener la oportunidad. ¿Primera vez que participas en una jornada mundial de la juventud? Sí. Yo participé en la de Madrid, ella y yo estuvimos en la de Madrid. Y habiendo estado en la de Madrid, vale la pena volver a venir. Lo vale, pero muchísimo, por eso estamos acá de nuevo, porque es impresionante. Aunque los actos masivos con Francisco recién comienzan el jueves, muchos prefieren llegar con tiempo para conocer Río y participar en otras actividades católicas. Laura llegó con 28 amigos de su parroquia en Italia. ¿Por qué decidieron hacer este viaje? Porque todos me han dicho que es una experiencia única, que hay que hacerla una vez en la vida. Francisco tampoco se escapa de las portadas de los medios. El Papa de los Pobres titula una de las revistas más conocidas de Brasil, mientras otras publicaciones analizan su estilo y sus primeros meses de pontificado. En la Avenida Atlántica, justo al pie de Copacabana, se ensaya un Vía Crucis y como podemos ver, esta es una de las estaciones en las que se ha practicado arduamente para asegurarse de que todo salga a la perfección en este, que es uno de los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre los cientos de miles de peregrinos también se confunden los casi 60.000 voluntarios que ayudan en la organización de este evento. Briana Rosas, por ejemplo, viene de Brasilia. Está entrenada en primeros auxilios. Voy a estar en todas las peregrinaciones. He venido de Brasilia solamente para trabajar y para estar con la iglesia, para estar con el Papa hoy. Mi corazón no cabe dentro de mí misma. Acá ya cuentan las horas para conocer a Francisco, ya sea por latinoamericano, porque recién fue electo, o simplemente porque es el Papa. Y así cerramos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes que tengan una excelente semana. Alfredo, nos encontramos mañana. Así es, Estefi, con el Papa de los Pobres en el continente de los pobres, a pesar de ciertas estadísticas de organismos internacionales. Nos vemos mañana.